Ya hace un tiempo que el Señor viene hablando recurrentemente a mi vida con respecto a tantas cosas, pero fundamentalmente con lo que en este tiempo viene sucediendo, el ataque que viene sobre los hijos, y diría sobre los hijos de Dios, pero también sobre la humanidad completa. Porque con todo este advenimiento de diferentes doctrinas y teorías que han surgido en este tiempo, vemos que no solamente el ataque es en contra de los hijos de Dios, sino es en contra de la humanidad, en contra de la creación, en contra de lo establecido por Dios, aquello que Dios formó y planificó. El mundo, guiado por el enemigo, está haciendo su obra, y es cuanto más significado toma en nuestras vidas cada vez que leemos la palabra del Señor. Parece que cada día tiene más significado. Cada día es más sencillo interpretar a lo que Dios se refiere, a lo que el Señor reveló a través de los apóstoles. La predicación anterior había hablado con respecto a las manifestaciones de Dios a pesar de un mundo oscuro, de tanto pecado. Dice la palabra del Señor que aún cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y estamos viviendo este tiempo, donde vemos que la gracia de Dios se derrama. Una de estas evidencias es la que habíamos visto no hace mucho tiempo en Estados Unidos, donde en una congregación, en una universidad, se alababa al Señor durante días y días y semanas, y veíamos cómo el Espíritu Santo de Dios hacía que las personas no se retiren. Y otra cosa que me llamaba la atención era que las personas no dejaban de hacer lo que tenían que hacer, sino que volvían, hacían lo que tenían que hacer y después volvían y regresaban. Y esto es algo que no era común verlo. Nos muestra claramente que Dios es un Dios de orden, ¿no? Y si tenemos que darle culto al Señor, el Señor no nos pide que descuidemos las otras cosas que también son importantes. Una de las cosas que también para mí fue muy significativo fue cuando el Señor venía a mi vida con una palabra del libro de Oseas, y el Señor traía un panorama muy similar al que estamos viviendo hoy, de una decadencia espiritual muy profunda. Y el Señor traía palabra sobre Israel, sobre Judá, pero también sobre aquellos que estaban en posición de gobierno y con respecto al pueblo también. Pero el Señor siempre nos da la posibilidad de una salida. Y si determinamos en nuestro corazón, y si en ese momento aquel pueblo determinaba en su corazón arrepentirse y volverse de esos pecados, Dios se los iba a restaurar, como lo hace, como lo hizo siempre, y como lo seguirá haciendo, hasta que Él diga, bueno, hasta aquí nomás, ¿no? Por lo pronto también es un llamado de atención, mientras busquémoslo al Señor, mientras Él pueda ser hallado. Va a haber un momento en que ya esto no será posible. Y había una reflexión que también venía a mi mente, a mi corazón. ¿Seguiremos pecando? Por más que Dios, en el momento que vea que estamos haciendo las cosas mal, y estaremos tan panchos de seguir haciendo las mismas cosas
sabiendo que Dios es un Dios lleno de misericordia y que Él no nos va a mandar un rayo para partirnos por la mitad. Sin embargo, ¿cuál es nuestra actitud frente a estas cosas? ¿Seguiremos pecando de la manera que lo hacemos? Estas cuestiones también, no hemos acostumbrado a la gracia, no hemos acostumbrado a que Dios no va a eliminarnos de un sopetón porque consideramos que Dios es lleno de misericordia y lleno de amor, que también lo es. Pero una cuestión que es fundamental, que Dios también es un Dios santo y es un Dios justo. A veces parecemos el pueblo de Israel, decía yo en aquel momento. Pensamos que podemos quedarnos ciertos con algunos aspectos solamente de Dios y podemos desechar los otros. Entonces de esos aspectos de Dios solamente nos quedamos con una parte y hacemos un ídolo de eso. Al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Dentro del templo había una figura de una serpiente de bronce y en algún momento el pueblo le rendía culto a esa serpiente. Y parece que en este tiempo pasan las mismas cosas. Nos quedamos con ciertas porciones de los atributos de Dios y decimos, este es mi Dios. ¿Por qué? Porque Dios me provee, porque Dios es bueno, pero cuando Dios es justo ya no es más mi Dios. Cuando Dios viene con una palabra de exhortación, cuando Dios viene con dificultades, cuando el Señor nos hace pasar por momentos difíciles, ya dejó de ser nuestro Dios, porque en definitiva este no es el Dios al que le rindo culto. Sin embargo, el Señor lo llamaba a conocerlo. El Señor hoy nos llama a conocerle más a Él, a conocerle más a Jesús. Por eso es tan importante conocer a Cristo en todas sus manifestaciones, sobre todos los atributos que tiene nuestro Dios. Él es santo. Y de allí se desprenden todos los otros atributos. Y si no pensamos a Dios desde la santidad, difícilmente podemos tomar parte por alguno de los atributos, que son hermosos todos, porque Dios está lleno de amor, está lleno de misericordia, Él es piadoso, Él es misericordioso, pero Él es santo. Y su justicia, hay santidad en su justicia y hay santidad en su enojo. Dios es santo en todas las expresiones. Y una de las cosas también que ponía el acento la vez pasada era que así como se generó todo este mover en una universidad, rogaba a Dios que pueda ser también la posibilidad de que la humanidad comience a revertir estas ideologías y desecharlas. Hay un edicto, creo que salió en 1973 en Estados Unidos, con respecto al caso Shane versus Wade, algo así era, no recuerdo bien el nombre, donde ese fallo hizo que en Estados Unidos el aborto sea legal. Bueno, en este último tiempo pasó algo impensado, ¿no? Más para que aquellos que están abrogando por la ideología de género. 26 estados prohibieron el aborto en Estados Unidos porque ese fallo finalmente ya no tiene más vigencia. Y vieron que todo lo que pasa en Estados Unidos es como que se replica en todo el resto del mundo, al menos el mundo occidental estoy hablando. Y decía, las universidades siempre se generaron y se gestaron las ideologías más anticristianas. Hasta el día de hoy le está pasando esto. Los otros días leía de un profesor japonés
que da clases en la Universidad de Yale, donde proponía una muerte masiva a todos los ancianos. ¿Por qué? Porque él tenía una madre de no sé cuántos años, 78 años por ahí, y para él era un gasto. A él le generaba un gasto de 870 y pico de dólares. Entonces, como son una molestia, él proponía a todos sus seguidores, que tienen muchísimos seguidores. Vieron que ahora todo esto de la tecnología hace que mucha gente se entere de todas estas cruzadas que terminan específicamente en el asesinato de personas de edad. Las universidades fueron el foco siempre, y yo rogaba y deseaba y decía, Señor, que pueda haber un mover que comienza de esta manera con una alabanza y una adoración que no se termina, y que pueda conmover los cimientos de la humanidad para volverse definitivamente a Dios, y a aquellos que han de ser salvos en este tiempo, a través de la predicación de la sana doctrina, puedan escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Tenemos algo que ver en esto? Sí, tenemos algo que ver profundamente. Nosotros, la Iglesia, somos quienes debemos llevar el Evangelio de salvación y quienes nuestras bocas tienen que estar abiertas todo el tiempo. ¿Para qué? Para hablar de Jesús, para que se enteren de que hay un Dios, y los animaba y les decía, vamos a predicar porque no saben absolutamente nada. En mi trabajo le hablé a un chico de 30 años más o menos, dice ser católico pero no lo es, porque no es practicante, tiene ideas vagas. Y el Señor me dio la posibilidad de predicar el Evangelio. Y algunos me daban gracias, me decían gracias por lo que nos dijiste, gracias por esto. Y yo estaba contentísimo y decía, Señor, gracias porque me diste la posibilidad de predicar y de hablar de Jesús. Y ese privilegio lo tenemos todos. Y seguramente a lo mejor no habrá manifestación ni habrá nada extraordinario, pero hay algo extraordinario que está pasando en el corazón de esas personas. Porque no es la palabra mía, es la palabra de Dios la que hace, la que echa el germen y produce esos frutos para arrepentimiento, que hace que el corazón de los hombres se vuelvan a Dios y que no entiendan en su cuerpo y en su mente qué es lo que está pasando, pero su espíritu está siendo transformado y conmovido para salvación. Hoy, la introducción fue un poco larga, disculpen. Hoy quiero hablarles con respecto también a Romanos 12. Durante toda esta semana estuve pensando mucho en Romanos 12. Dice Romanos 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya, aleluya. El Señor nos lleva y nos llama a la renovación de nuestro entendimiento. Y la palabra dice claramente, sino transformaos. Esta es una orden, está en imperativo. Transformaos. Vamos a tener que trabajar en esto. Esto significa, vamos a tener que poner de nuestra voluntad y de nuestros recursos intelectuales, de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Para qué? Para que se produzca esta transformación. ¿Cuándo? Hoy. Sí, hoy y mañana también. Porque cada día nos vamos convirtiendo un poco más. Cada día Dios tiene que transformar nuestras vidas. Porque cada día Dios tiene que hablarnos
Y necesitamos que Él lo haga. Yo me tomé, revisando algunas notas anteriores, algo que dijo W. Tozer, escribiendo sobre la mente. Lo que ocupa nuestros pensamientos cuando tenemos tiempo para pensar en lo que queremos, eso es lo que somos. O lo que pronto seremos. Nuestros pensamientos no solo revelan nuestros pensamientos, sino que predicen la clase de personas que llegaremos a ser. Es interesante lo que dice. No lo voy a tomar como algo dogmático, pero sí es interesante lo que dice. La palabra de hoy nos advierte con respecto a la renovación de la mente, que es una de las claves para una vida transformada. Sabemos que toda acción es fruto de un pensamiento, ¿sí? Sabemos que antes de hacer algo, primero, ¿qué hacemos? Pensamos. Si quiero patear una pelota, ¿qué hago? Pienso que si hago este movimiento, la pelota se va a deslizar hacia adelante. Un ejemplo muy tonto, pero podemos traspolarlo a todos los otros aspectos de nuestra vida. Hay pensamiento, hay una acción. El libro, el Sermón del Monte, que habla de las bienaventuranzas, nos habla claramente de cómo Dios juzga, de cómo Dios mira, porque Dios no solamente se queda con los hechos, con el resultado de lo que es nuestro pensamiento, sino que Él ve nuestro pensamiento antes de lo que hacemos. En Mateo 5:21 y en Mateo 5:27. Vamos a leerlo un poquito nada más. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Con respecto al adulterio, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Así que Jesús dice que el verdadero pecado del adulterio comienza con la persona que codicia a la mujer en su mente, el pensamiento, ¿no? ¿Dónde empieza? En la mente. El asesinato, ¿dónde empieza? En la mente. Y usted póngase a pensar y pongámonos a pensar en toda la catarata de violencia y de pecado que estamos viendo y consumiendo todos los días. A veces hasta creemos que tenemos controlados todos estos impulsos, pero si todos los días vemos y 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 consumimos todas estas cosas todos los días, en algún momento nos afecta, ¿o no? Cuanto más si nuestros niños y adolescentes todo el tiempo están consumiendo esto todo el tiempo. Y nuestros niños y nuestros adolescentes no tienen formada su subjetividad como para poner freno a estas cuestiones.
Y aparece el trabajo de los padres, ¿no? Y acá comienzan las complejidades. ¿Cómo hago para que mi hijo no se enoje o mi hija no se enoje cuando yo tenga que exponer mis principios bíblicos sin que menosprecie la palabra de Dios, sin que menosprecie la enseñanza que le estoy dando, ¿no? Y a veces por temor a esto decidimos callar, decidimos, bueno, no digo nada, total. Lo mando a la escuelita dominical. A lo último, cuando sea grande, a lo mejor lo mando a la casa bíblica, que se arreglen ellos. Yo dejo que la vida transcurra. Y yo quiero decirles algo, Padre, con temor y porque soy papá y porque creo que ustedes aman tanto a sus hijos como yo. Debemos hablarles a nuestros hijos aun cuando les moleste. Debemos corregirles aun cuando les incomode, aun cuando no nos hablen por semanas, aun cuando sus rabietas sean tan difíciles para nosotros que parece que nos vencen. Debemos soportar el momento de aflicción para bendecirlos a ellos. ¿Es fácil? No es fácil. Yo recién les decía, hoy parece que el ataque a las mentes de las personas es cada vez más furibundo y más irracional, desde todo punto de vista. Si vemos las últimas doctrinas las doctrinas, pensamientos o teoría, como usted quiera llamarlo, va todo en contra de todo lo creado por Dios, de la familia, del género humano. Y es una catarata todo el tiempo, todos los días, y no solamente en la televisión y en los dispositivos, ahora también en las escuelas. Ya están en los programas. Educación sexual integral, que es muy bueno porque enseña valores muy interesantes, pero lamentablemente la ideología de género y el feminismo radical ha hecho que eso se desvirtúe de una manera atroz, apoyando la autopercepción en los niños, haciendo juegos de roles y otras cosas también, que hace que el pensamiento de nuestras criaturas, de nuestros hijos, sean modificadas y vulneradas si nosotros, como papás, no tomamos intervención con respecto a lo que se le está enseñando en las escuelas a nuestros hijos. Lo escuchaba Agustín Laje el otro día, él decía, basta de sacralizar la escuela. Y hermanos, es verdad, basta de decirle a los chicos, chicos, vayan y aprendan todo, ojo, tengan cuidado, de la sexualidad, me voy a ocupar yo porque soy tu papá y yo soy tu mamá, nosotros nos vamos a ocupar de esto, así que no permitas que nadie te diga, y si alguien viene y te dice algo de esto, vení, contámelo. Y hermano, a lo mejor no tengas una formación en geopolítica y en género y en todo lo demás, pero el Señor va a ver tu corazón y te va a dar sabiduría para hablarle a tu hijo. Amén. El Señor es fiel. Confiamos en el Señor y Él tiene la palabra. Él tiene la última palabra, pero no permitamos en lo que tenemos de tiempo, en permitir y en dejar que otros formen a nuestros hijos, que este sistema perverso forme a nuestros hijos a este sistema. Por eso la palabra del Señor con tanta sabiduría nos advierte. Parece que estamos viviendo, que en aquel tiempo vivían estos tiempos, porque es tan vigente la palabra de Dios. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es un clamor, es una petición,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aleluya. Tenemos que dar por verdad absoluta a la palabra del Señor. No podemos dudar de lo que está escrito en las Escrituras. Primero y principal, ¿cómo vamos a convencer a alguien de lo que nosotros mismos no estamos seguros? ¿Cómo voy a convencer a mi hijo de que vivir en santidad es la mejor forma de servir a mi Dios si no lo hago, si no me ocupo, si no me humillo? Esto lleva tiempo, dedicación, compromiso con mi otro, con el que tengo al lado. Bendito sea el Señor. El Señor ve el pensamiento. No se queda solamente con la acción, sino aquello que provocó el accionar. Y nos aconseja: renovaos en vuestros entendimientos. El mundo pretende moldearnos a la cultura predominante. Sin embargo, la mayoría de los ataques en este tiempo son sutiles y hasta tienen apariencia de inofensivo y disfrazada como derechos. Es un derecho, el derecho de la mujer a abortar a su hijo, el derecho a autopercibirse. Tengo toda la apariencia biológica de un hombre, pero bueno, si yo me percibo como una señorita, está bien, todo el mundo tiene que notar mi percepción. ¿Qué cosa parece hasta ridícula y tonta? Sin embargo, hoy en día, profesores están siendo sacados de sus cátedras. El otro día escuchaba a un profesor español que lo sacaron de las cátedras de él por decirle que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y no hay forma de cambiar eso. ¿En quién confiamos? Aleluya. Hay muchísimos ejemplos, tomaba muchos ejemplos de cuánto necesitamos que Dios transforme nuestro pensamiento. Cuánto necesitamos que Dios corrija, dé un vuelco de 180 grados a lo que pensamos, a la forma que hemos tomado, porque a veces pensamos, no, nosotros no hemos tomado forma, porque desde que acepté al Señor Jesucristo, soy una nueva criatura, pero a veces estamos repitiendo patrones familiares y patrones que ha establecido esta sociedad que van en contra a los preceptos de Dios. Porque yo, cuando era chico, me corregían de esta manera, entonces, siendo cristiano, a mi hijo lo reviento a palos, o lo insulto, o le digo cosas, porque a mí me formaron de esta manera. Y a veces hasta damos por verdadero estas cosas. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Permitamos al Señor que Él transforme nuestro pensamiento. Y usted me preguntará, ¿cómo lo hago? Bueno, hay varios ejemplos que he tomado. Uno, por ejemplo, está en la historia de Nicodemo, Juan 3, del 1 al 21. Mateo, Marco.
Bueno, Nicodemo era un fariseo que le pidió ciertas explicaciones al Señor Jesucristo con respecto al nuevo nacimiento. ¿Cómo era esto del nuevo nacimiento? Y el Señor Jesús le dice, mirá, no, ¿cómo voy a hacer yo para volver al vientre de mi madre? El Señor Jesús, con mucho amor y mucha paciencia, le daba los fundamentos, le predicaba el evangelio de salvación. Y el pensamiento de ese hombre, y lo voy a parafrasear porque no quiero leer tanto, fue transformado. Él no comprendía. Pero el hecho de querer arrimarse a Jesús, de irse en aquel momento, de tomar la decisión de ir a Cristo, hizo que él pueda entender que su pensamiento fuera renovado, porque no sabía cómo, porque no entendía. Y hermano, en esta mañana a esto te estoy invitando. A veces no sabemos cómo. Y lo único que sabemos hacer es arrimarnos a Cristo, porque conocemos ese camino, porque el Señor trazó esa vida para nosotros. Es lo único que sabemos y es lo más importante. Y esto quiero que lo tengamos bien presente, es lo más importante, saber cómo ir a Cristo. Cuando Él fue a Jesús, encontró la vida. Sus pensamientos fueron renovados. Pedro, en Hechos 10, Pedro, judío, formado dentro de las leyes judías. Un día, un centurión romano había tenido una visión y le había dicho que se comunique con un tal Pedro, el curtidor. Mientras tanto, en ese mismo momento, Pedro estaba orando y estaba recibiendo una visión. Y una voz le decía, bueno, Pedro, corta uno de estos animales y come. Y Pedro decía, no, Señor, yo cosas inmundas no voy a comer. Entonces Dios le dijo, bueno, no llames inmundo lo que yo he santificado. No entendió nada Pedro en el momento, hasta que llega esta gente a la casa de Pedro y de repente, esto está en Hechos 10, no sé si lo había dicho. En ese momento, cuando recibe a los criados de este centurión la invitación, Pedro se va sin haber entendido demasiado qué es lo que estaba pasando. Pero Pedro fue obediente. Llegó a la casa del centurión, le predicó el evangelio, toda la casa fue salva, fueron llenos del Espíritu Santo, se bautizaron y hubo salvación en ese hogar. ¿Y cómo fue renovado el entendimiento de Pedro? Pedro creía una cosa, pero el Señor le transformó la mente a Pedro. Ahí entendió que a los gentiles había que predicarles el evangelio. Pero ¿cómo era necesario que Dios transforme la mente de Pedro? Claro que era necesario. Él necesitaba entender, como nosotros necesitamos entender tantas veces. ¿A dónde vamos a ir si no es a Cristo? Solamente Jesús tiene palabra de vida eterna, ¿o no? Aleluya. Bendito sea el Señor. En el camino a Emaús había unos hombres que estaban hablando con respecto a lo que le había pasado a su Señor, a Jesús. Y de repente alguien se le arrima y el corazón de estos dos estaba como bombeando sangre, que le ardía el corazón y decía, mientras el Señor Jesucristo le hablaba y les explicaba todo porque no entendían. De repente en algún momento se dan cuenta. Dice, pero ¿te acordás que cada vez que nos hablaba era como que nos ardía el corazón? Este era Jesús, se dieron cuenta, pero ya el Señor ya no estaba más. Era necesario que su mente y su entendimiento sean transformados. Aleluya.
¿No deseas esto, hermano? Yo deseo que toda mi mente, todo mi ser sea transformado, porque me tengo un encuentro real con el Señor, que hace que mi mente y todo mi ser comience a conocer verdaderamente cuál es la verdadera y la única voluntad de Dios para con mi vida. Fíjense lo que dice Romanos. Ay, pero tengo tantos papeles acá. Romanos 12. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. ¿Por qué necesito que el Señor renueve mi mente? Porque quiero conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aleluya. Porque el Señor la va a revelar. Porque el Señor lo va a dar a conocer. ¿Cuándo? Cuando Él eche mano de todo mi ser, de mi mente, de mi pensamiento, cuando Él transforme, Él va a dar a conocer su buena y verdadera y única voluntad de Dios para con mi vida. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque Él es Rey y Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y tomé un último ejemplo en esta parte, que es la vida de Jacob. La vida de Jacob era un hombre con muchas estrategias. Son todos acá cristianos, la mayoría, y son cristianos de años. Ya saben más o menos cómo es la historia de Jacob. Pero tenía una cierta lista de requisitos para con Dios, Jacob. En una de sus oraciones le oraba a Dios y le decía, bueno, si tú eres mi Dios, tiene que pasar esto, toda una lista de requerimientos que tenía que pasar para que él creyera en ese Dios, ¿no? ¿Qué cosa? Cuando el Señor se revela a él, tiene esta oración, medio rara la oración de Jacob, pero este era el corazón de él, que también desnuda que nosotros muchas veces también tenemos esta serie o esta lista de consideraciones que Dios tiene que tener para con nosotros. Hasta que un día el Señor, y para esto, hermanos, a veces pasa una vida para que podamos entender las cosas. A veces somos tan complejos como Jacob, que no vale con un momento para que podamos entender. A veces el Señor nos tiene que someter a toda una vida para que comprendamos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Este es el caso de Jacob. Fue un hombre que fue una bendición en donde estuvo, pero de espalda a Dios. Dios los bendecía, pero él parecía no reconocerlo demasiado. Hasta que un día se las vio bien fuleras, porque decía, acá mi hermano me va a partir en 4. Entonces, en ese momento se le habían acabado las estrategias y se sintió más vulnerable que nunca. Porque el hermano era un hombre de guerra y sabía cómo era el hermano, y el hermano no le iba a perdonar. Hace toda una estrategia, manda por grupo a su gente, y de repente se queda solo en el vado de Jaboc, me parece que se llama así, y tiene una lucha ahí con Dios. Y Dios finalmente ahí lo vence, le cambia el nombre. Su nombre ya no era más Jacob, sino Israel, y su muslo es cortado, quedó rengueando. Él ya no era más ese hombre, sino que ahora era el hombre conforme a lo que Dios quería hacer en su vida, a lo que Dios iba a hacer de él como hombre. Pero era necesario que el hombre anterior absolutamente caiga a pedazos, y eso fue lo que pasó esa noche. Dios lo venció. Aunque él creyó que lo había vencido, en realidad el que logró su objetivo era Dios para con él. Bendito sea Dios, bendito sea
Dios, porque Él tiene su manera de tratar con nuestras vidas. Toda una vida para entender, toda una vida para comprender, pero era el momento. Y cuando se enfrenta al hermano, se encuentra con Esaú y se echan un abrazo y el Señor trae amor y él no entendía qué estaba pasando, porque Dios tiene esas cosas cuando nos rendimos verdaderamente al Señor. Cuando nos rendimos a Él, todo se acomoda. Cuando nos humillamos delante de su presencia, parece que todo tiene sentido. Y el Señor continúa el obrar. Dios cambió radicalmente la vida de ese hombre con esas listas de requerimiento para con Dios. Ya no era Jacob, ya ahora era Israel. Ese hombre que se había desarmado delante de la presencia de Dios, Dios lo había vencido para la gloria del nombre de nuestro Señor y cumplir los propósitos finalmente que Dios tenía para con su vida. Estas son vidas con propósitos, hermanos. Vida con propósito. Así le llamé a esta prédica. Vidas que cambiaron el rumbo porque fueron a Cristo. Vidas que guardaron y atesoraron la palabra de Dios, renovaron su entendimiento y se jugaron la vida después. Como puedo tomar también la vida de José. José se jugó la vida por la obediencia a la palabra de Dios y sufrió horrores. Pero fue una vida con propósito, marcó un camino. Fue una gran bendición para el pueblo de Israel y marcó la salida finalmente del pueblo de Israel de Egipto. Aleluya. Vidas con propósito. Es lo que Dios quiere para tu vida y es lo que Dios quiere para mi vida. Efesios 4, 23 y 24, y con esto quiero ir terminando. Estoy bien, 40 minutos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Colosenses 3, del 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. Bendito sea el Señor. Señor, renueva nuestro conocimiento, renueva nuestro entendimiento, para tener la mente de Cristo. A esto se refiere con plenitud. La mente de Jesús. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Lo puede hacer porque lo hizo. Y porque lo seguirá haciendo. Porque dice su palabra. ¿Qué es lo que diferencia a estos hombres que yo mencioné? ¿Cuál es la diferencia con nosotros? No hay ninguna diferencia. Somos hombres débiles, que necesitamos a Jesús, que necesitamos su palabra, que no solamente necesitamos un encuentro en alguna conferencia, en algún retiro, necesitamos todos los días tener un encuentro con nuestro Dios. Aleluya. Hombres que caminaron con Dios y se fueron con Él. Hermanos, es muy alto. Es muy alto. Es muy bueno. El Señor hoy nos llama a renovar nuestro entendimiento. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En las Escrituras, conociendo a Jesús, orando, buscando, golpeando. ¿Y qué va a hacer el Señor? Es tan misericordioso que abre las puertas
Aún en los desiertos, donde parece que no pasa nada, el Señor hace brotar agua y se terminó la sequía. Este es nuestro Dios. Yo quiero animarte en esta mañana. Yo siempre digo, hace tiempo que repito lo mismo. Vendrá el enemigo y como un río Jehová levantará bandera porque puede venir, pero sus hijos le vamos a seguir alabando y vamos a seguir abriendo el corazón y vamos a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver cómo la generación de nuestros hijos van a amar a Dios, van a seguir sus pasos y el Señor se va a glorificar en ellos. Aleluya. Yo lo creo y lo proclamo, porque Él es fiel, su palabra es fiel. Te animo, hermanos, permitamos que el Señor transforme nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Alguna vez se piensa y dice, pero mi hijo no entiende ciertas y determinadas razones. Y a veces somos nosotros los que tenemos que terminar entendiendo antes otras cosas. Hijos, escuchen a sus padres. Escuchen a sus padres, porque los aman. Padres, escuchemos a nuestros hijos, porque los amamos. Y porque a veces, aunque no nos guste escuchar ciertas cuestiones, porque nos vemos reflejados en nuestros errores, esto no nos tiene que impedir a que podamos decirle en el nombre de Jesús, por amor a sus vidas, por más que terminemos desarmados. Y el Señor es fiel, aleluya. Y el Señor nos va a dar nuevas fuerzas. Confiemos en Él, hermanos, confiemos en Él. Levantemos nuestras manos como águilas y permitamos que Él nos haga y nos lleve a aquellos lugares donde solamente estamos nosotros con Él y disfrutemos de su presencia cada día más. Como hoy a la mañana, cuando empezamos a alabar al Señor, parecía que no era necesario nada, empezaba un simple canto de alabanza y se levantaba la alabanza, porque Él está aquí, como cantábamos, Él está aquí, aleluya. Y Él se quiere mover y Él se quiere glorificar en medio de la iglesia y lo está haciendo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.